subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Vamos con Agur Fakes, nuestro espacio dedicado a desmontar mitos, bulos, estafas, discurso de odio, que lo hay mucho debido al exceso de información que ya se ha convertido en desinformación en nuestras redes. Está con nosotros un joven de Baracaldo, que es Adey López. Hola, Adey. Arratsaldeon. Porque lo mejor es preguntaros a vosotros. Hablamos de una serie de colectivos que quizá podríais ser, entre comillas, más influenciables, que a veces os tratamos como si fuerais la generación de cristal y no lo sois, para nada. Normalmente un joven hoy en día, ¿cómo se informa? El informativo de Tele7 no te veo viéndolo. No, yo creo que al final somos un colectivo más influenciable, lo decías así, por la forma en la que recibimos la información. En la sociedad actual se tiende mucho a la inmediatez, buscamos todo lo más corto, siempre los titulares más cortos, lo más preciso, y entonces muchas veces no entramos a leernos el artículo completo, nos quedamos en el titular un poco vacío, la noticia impactante, pero no llegamos a saber de verdad de lo que estamos hablando. Y en muchos casos no se hace ese proceso de verificación, no te paras a buscar otra serie de periódicos, otra serie de programas de televisión en las que puedan desmentir o dar la información desde otro punto de vista en el que a ti te haga de verdad comprender cuál ha sido el hecho objetivo que motiva esa publicación. ¿Tú eres tuitero? ¿Eres de los que sueles estar en Twitter? No. ¿Instagram? Por ejemplo, sí, Instagram sí. Y al final yo creo que ahí depende mucho de los medios. Al final está claro, ¿no?, que cada medio tiene su hilo argumentativo, cada cual tiene su ideología y yo creo que ahí hay que ser bastante plural, hay que leer muchos medios diferentes para recibir la información, pero sí ya es en términos generales, ¿no? Todo el mundo, desde no solo la juventud, sino toda la sociedad tiene que leer muchos periódicos diferentes, muchos programas de televisión diferentes para ver la noticia desde puntos de vista diferentes, más que nada, sobre todo cuando hablamos de temas políticos, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de problemas graves en la sociedad que tienen enfoques muy diferentes dependiendo de quién los plantee. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y andar siempre con pies de plomo, entrando siempre a valorar si lo que estamos viendo puede ser cierto o es solo una noticia sensacionalista. Ayer, fíjate, oía a un diputado de Vox decir que gracias a las redes sociales, ahora la juventud, no sé si lo dirías tú también, ahora la juventud, gracias a las redes sociales, podéis ver el régimen de estabilidad que supuso la dictadura de Franco, cómo supuso un momento de encuentro de toda España, de todos los españoles. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No con lo de Franco, que esa es tu ideología, no te estoy preguntando por eso. ¿Crees que las redes sociales contribuyen precisamente a contrarrestar una ideología que nos han marcado, que os han enseñado desde niños? ¿O todo lo contrario, que contribuyen precisamente a determinados discursos metértelos ahí a saco? Yo creo que tristemente esos discursos de odio que se están generalizando cada vez más, bueno, pues muchas veces se encuentran su vía en las redes sociales, porque no tienes forma de contrastarlos, porque te los meten muy rápido y cuando es una persona en la que tienes mediana confianza, es una persona a la que sigues, una persona en la que, bueno, crees que la información que te está dando puede ser cierta, entramos en que nos lo creemos al momento, no nos paramos a contrastar esa información que estamos recibiendo y entonces esos mensajes de odio que se difunden continuamente, claro, el hecho de que digan: no, es que ahora, mediante las redes sociales, la gente se está dando cuenta de que el franquismo fue una época de prosperidad y de progreso. Claro, ellos tienen un pensamiento en el que nosotros, desde la escuela, desde las instituciones públicas, se nos ha adoctrinado para pensar que una dictadura es mala. Pero ellos entran en ese juego y entonces intentan exponer, como si fuera Twitter, Instagram, TikTok, un espacio de liberación. Entonces, bueno, estamos viendo ahora, ¿no?, por ejemplo, con X, ahora que ha sido comprada por Elon Musk, cómo se está rebajando el tono de muchas discusiones que se dan y cómo se utiliza como medio para difundir mensajes de odio que el resto de medios lógicos, televisión, radio, periódicos, no se atreverían jamás a publicar, pues porque sabemos que no es cierto y porque sabemos que esos datos son solo discursos de odio que no son reales. Por ejemplo, ¿qué te sueles encontrar en redes así? Dentro de ese discurso. Yo creo que muchas veces, a día de hoy, ¿no?, el machismo que hay, que el hecho de que el 50% de la juventud piense que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Claro, esto lo ponemos en perspectiva y vemos, es que este año, hasta el día de hoy, creo que han sido 42 las mujeres asesinadas por la violencia machista.
Entonces, claro, esto lo ponemos en perspectiva y no sabemos cómo afrontar estos hechos. O sea, el feminismo ha llegado demasiado lejos, las mujeres supuestamente tienen demasiados derechos, pero las siguen matando solo por ser mujeres. Claro, contraponemos estas posturas y sí que vemos cuál tiene más peso y cuál tiene los datos, ¿no? Pero a ti cuando te lo exponen muy fácilmente y de repente te viene un youtuber y te dice, o una persona que esté en Instagram, una persona que esté en TikTok, te dice de repente, no, pero es que las mujeres han llegado demasiado lejos, y te expone un caso aislado, te expone un bulo, te expone cualquier hecho en el que tú lo cojas y digas, ay, pues igual es verdad, no me voy a parar a pensarlo, espera. Entonces ya directamente te lo crees, hasta que llega un punto en el que yo creo que la sociedad tiene que tener mucho cuidado, y aquí entramos en un tema de educación, porque yo creo que hay que repensar la educación para enfocarla como un espacio mucho más democrático, mucho más participativo y, por supuesto, una educación en ciudadanía. Al final, el hecho de que tú cojas un discurso así y sepas contrastarlo y sepas decirles, no, es que esto no es así. ¿Por qué? Porque tengo estos argumentos que me lo prueban y yo no tengo por qué creerme lo que tú me haces llegar mediante bulos. Nos falta igual entonces que la educación que nos han dado creérnosla, porque nos ha parecido como que es impuesta. Esto nos lo han impuesto y entonces seguro que aquí me están diciendo la verdad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, o sea, la concepción que tenemos de la educación. No tiene que ser un espacio, por supuesto, para adquirir conocimientos que son esenciales, porque si no aprendiéramos sobre ciencia nos creeríamos mucho más fácil el hecho de que el cambio climático no existe, o de que el feminismo ha llegado demasiado lejos, o de que la dana que ha ocurrido en Valencia no va a volver a ocurrir, ha sido un hecho aislado y el cambio climático no tiene nada que ver, porque es todo cosa de unas personas que quieren imponer una agenda verde para controlarnos a todos. Bueno, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, y si nosotros estudiamos, que muchas veces se dice, no, lo que estudiamos en el colegio luego no sirve para nada. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo que sí que puede servir, ¿no? Si vemos que al final la ciencia que tú estudias en el colegio la puedes aplicar y dices, sí que es cierto, es que el CO2 contamina, es que el CO2 es un gas contaminante, es un gas de efecto invernadero, y eso es lo que genera que haya un calentamiento global, y eso es lo que ha generado, por ejemplo, la dana en Valencia. Si eso lo podemos valorar fríamente y no creernos simplemente lo que dicen muchos mensajes extremistas, ¿no? De que es una agenda impuesta y de que en realidad lo que hace es recortarnos derechos y, bueno, y genera una sociedad peor. Si de verdad nos creemos esos discursos, al final los vamos a difundir, sin querer, cuando quedes con tus amigos se lo vas a contar, ellos se lo van a contar a sus familias y se va a difundir, porque los bulos se difunden muy, muy rápido. ¿Y te atreves a llevarles la contraria? En tu caso, porque tienes 18 años, ¿no, sí. Adey? Eres muy jovencito, estás muy bien amueblado, es como se ha dicho siempre en mi época, se ve que tú tienes criterio propio, que hoy en día falta bastante criterio, no solo en tu edad, también en la nuestra y en todas las edades. ¿Te atreves a discutir, a confrontar, no sé si a través de las redes, igual a través de las redes no merece la pena, ¿no? Sí, al final es eso, o sea, llega un punto en el que dices, ¿para qué voy a confrontar? ¿Para qué si son ellos los que tienen al final la voz? Y mucha gente ahora se ha ido de X, lo que antes era Twitter, por esa misma razón, porque dicen, es que ya lo tienen monopolizado ellos, es que yo no puedo entrar ahí y llevar a cabo, si yo soy un periódico serio y voy a dar noticias de verdad, mis noticias no van a ser sensacionalistas, porque mis noticias son hechos que pasan en la sociedad, hay cosas que son ciertas, entonces mis noticias no van a ser sensacionalistas. Lo mío no lo va a leer un joven y va a decir, wow, no va a ir corriendo a contárselo a alguien, porque son hechos ciertos. Pero si yo difundo bulos y de repente meto una noticia, un titular que pueda resultar muy impactante, sé que eso va a calar. Y entonces yo creo que discutir en esos ambientes también es un tema que cada uno tiene que valorar si quiere estar presente en esos espacios o no. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y discutir, yo por ejemplo siempre estoy abierto al debate, me gusta mucho debatir. Y siempre que me traen uno de estos bulos, alguien que comenta algo que yo sé que no es cierto, porque yo lo he leído, porque yo estoy informado, porque me interesa el tema y puedo contraponer opiniones, y si no puedo, me informaré, y si creo que algo no es cierto, me informo, leo lo suficiente, veo lo que tenga que ver, y entonces, bueno, tendré que aceptar si eso es cierto o no lo es. Pero yo creo que que entrar en sus dinámicas muchas veces de la descalificación muy directa, de ese conjunto que tienen montado, que lo tienen muy bien montado, es cierto, en las redes sociales, es muy complicado y a veces yo creo que no merece la pena. Habéis hablado hace un momento del negacionismo con respecto a la violencia de género, sí. También esos discursos de odio, ¿no? Y también esos estereotipos raciales, porque muchas veces también nos encontramos, ¿no? Algunos comentarios en las redes de ciertas personas son los que han hecho esto, o sea, sin saber efectivamente ni la nacionalidad ni nada, ¿no? Pero ya
hay una X ahí puesta, ¿no? Una marca a que estos hechos los conducen o los hacen ciertas personas. Sí, pero es que luego vamos a los datos ciertos y vemos que no es verdad. Y vemos que no es verdad que la mayoría de delitos los cometan personas inmigrantes, porque sabemos que no es cierto, pero porque eso te va simplemente a una estadística de la policía, del gobierno, y ves que ese relato no es cierto. Entonces ahí, bueno, tienes dos opciones. Tú sabes que no es cierto, entonces tú puedes difundir que eso no es cierto, y yo creo que los medios sensatos ahí tienen mucho que decir en el hecho de desmentir los bulos, pero tú como persona y como sociedad tienes que tener eso. Una vez que sabes que ese dato no es cierto, simplemente no difundirlo, claro, atacarlo. ¿Cómo lo puedes atacar? ¿Cómo lo puedes contrarrestar? Lo puedes contrarrestar o bien con información veraz que sepas cierta, o bien, bueno, pues dejándolo, porque tampoco puedes entrar en esa dinámica que tienen ellos montada. Entonces yo creo que ahí entramos en un conflicto, pero igual que todas las fuerzas democráticas, y yo creo que aquí la política tiene mucho que decir. Hay que tener mucho cuidado con el hecho de pensar que, claro, al final siempre nos contraponen dos posturas, ¿no? Que es la libertad de expresión y el control y el derecho a una información veraz y honesta. Entonces, yo creo que más que contraponer estas posturas, lo que tenemos que hacer es aunarlas, porque la libertad de expresión va directamente ligada con el hecho de recibir una información que sabes que es cierta. Entonces eso, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, y porque sí que te pueden decir, no, es que tú ahora lo que estás haciendo es coartar nuestra libertad de expresión. Ya, pero es que lo que me estás contando es un bulo. Como bulos hay con respecto, por ejemplo, a la alimentación, con respecto al deporte, con respecto a la sexualidad, ¿no? Sí. Y antes de que las redes sociales sufrieran este auge, era muchísimo más complicado que se difundieran, porque ¿cómo haces llegar a la sociedad eso? Si no encuentras un periódico que te lo publique, si no encuentras una televisión que saque la noticia, no tienes forma de llegar a la sociedad. Pero ahora estamos viendo que cualquier persona desde su casa se graba un vídeo diciendo cualquier barbaridad, lo sube a redes, y con que lo vea una persona y lo comparta, ya se ha difundido. Se viraliza, ¿no? Luego. En un momento. Yo y no esa sé. es la capacidad que tienen, ¿no? Que pueden controlarlo porque tienen un sistema muy bien montado, de muchos acólitos que van por detrás y que les tienen muy bien organizado el discurso, y entonces en cuanto la persona que tienen como referente publica lo que sea, eso se difunde con una facilidad que llega a muchos estratos de la sociedad, sobre todo a la juventud, que muchas veces no tienen las herramientas para poder contrastarlo. ¿Piensas que están organizados? Yo creo que tienen muchas facilidades para ello. Y al final, por ejemplo, lo hemos visto con la campaña de las europeas, ¿no? Albize Pérez sacó 3 diputados. Una persona que no ha tenido presencia en medios tradicionales, una persona que no ha hecho campaña en la calle, una persona a la que no se le conocía. Quiero decir, su campaña ha sido en redes sociales y en su canal de Telegram. Y con eso ha sacado 3 escaños en el Parlamento Europeo. Entonces yo creo, si lo ponemos así, estamos viendo que es muy fácil, que ya no es solo que puedas difundir información, sino que esa información llega a la gente, y tú incluso puedes llegar a un cargo político solo mediante las redes sociales. Entonces estamos viendo que es otro mundo diferente, no podemos separar el mundo político del mundo mediático. Hombre, sí que es cierto que en este caso ha contribuido que, como es una jaula de grillos lo que es la política a día de hoy, que también están en eso, en la controversia, en la pelea, al final, claro, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Sí, al final, ayer salía lo decía el sociómetro en Euskadi, que la mayoría de vascos piensan que la política vasca no está mal, pero que la política que se hace en Madrid es un desastre. Y yo creo que si vemos 2 plenos, uno del Parlamento Vasco y uno del Congreso de los Diputados, vemos cuáles son los 2 tipos de posturas que hay, ¿no? En el Parlamento Vasco en ningún momento se escucha durante una intervención, o sea, la presidenta del Parlamento no tiene que mandar callar a los diputados, no tiene que intervenir en ningún momento, porque mientras que una persona está haciendo uso de la palabra, el resto escuchan y luego contraponen propuestas. Pero luego nos vamos al Congreso de los Diputados y vemos que todo el rato son debates muy broncos, en los que continuamente se interpelan sin tener la oportunidad, en los que no se escuchan, y en los que cuando pasa lo importante, cuando se van las cámaras, se vacía el Parlamento, y las cosas que hay que decidir o sea, los diputados no están presentes para esas cosas, vuelven para votar. Y lo que trasciende es la bronca, ese minuto de momento de bronca, que es lo que pasa a las redes y lo que luego se acaba compartiendo. Al final lo que trasciende, lo que vemos en el telediario todos los días, es la sesión de control y justo la pregunta que le hace Feijóo a Sánchez y la respuesta que le da. No vemos más. Y después de eso es que vienen otras 6 horas de debate. Y yo llego a un punto, yo hace un tiempo, bueno, pues me informaba eso muchas veces mediante redes sociales,
veía pues cortes que subían del Congreso, veía intervenciones, bueno. Pero ya llegó un punto en el que decidí que yo ahí no me estaba informando de verdad, que yo la información que estaba recibiendo era completamente sesgada, porque dependiendo qué medio lo publicara, iba a publicar lo que les interesaba, y no estaba yo recibiendo una información veraz. Entonces llegó un punto en el que yo decidí que iba a verme las sesiones enteras. ¿Y te ves las sesiones enteras? Me veo las sesiones enteras. Pues eres de los pocos, ya no jóvenes y no tan jóvenes, que se ven las sesiones Sí, enteras. y yo creo que es un proceso que debería ser mucho más enriquecedor, porque si tú al final estás viendo contraponer propuestas, debería ser mucho más enriquecedor poder ver la ideología de cada persona, de cada partido, qué propuestas hacen, para luego también a la hora de votar, y no solo a la hora de votar, sino a la hora de conformar una opinión generalizada y específica sobre diferentes temas. Pero al final vemos que no es tan enriquecedor como debería, porque muchas veces eso, se rebaja muchísimo el tono, se tiende completamente al ataque, incluso muchos diputados utilizan estas noticias falsas de las que estábamos hablando. O sea, una persona que tiene una responsabilidad pública, que cobra de los impuestos públicos, yo creo que debería por lo menos informarse bien, y muchas veces están compartiendo bulos sobre su propia gestión o sobre la gestión de otros en otras instituciones. Entonces vemos si son datos oficiales, si tienes la posibilidad de acceder a la intervención completa de esa persona, si te la puedes ver, si es tu trabajo, ¿no? Y contraponer posturas, ¿por qué no lo haces y por qué te lees un teletipo y lo comentas? Al final algo que comentas en el Congreso de los Diputados queda recogido en el acta, es algo que trasciende, es algo que aparece luego en todos los medios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ya de ahí te veo que contrastas todo, te veo con la cabeza, como decía Coro, súper amueblada, pero aún así, ¿te han colado alguna vez alguna noticia falsa? Pues yo creo que muchas veces y continuamente, porque yo sí que lo intento, ¿no? Intento leer diferentes periódicos y diferentes medios, pero muchas veces es que es imposible no caer. Es imposible no caer porque eso lo tienen muy bien organizado y pueden llegar a ti con mucha facilidad. Entonces yo creo que sí que pero no recuerdas así alguna que te haya... No lo sé, pero yo sí que recuerdo de ese proceso anterior en el que yo, intentaba informarme y lo hacía todo mediante cortes, muchas veces he leído noticias, me las he creído, las he comentado y luego he visto que no eran ciertas. Y entonces ahí fue el punto en el que decidí parar y contrastar toda la información antes de exponerla, antes de desarrollarla y antes de creérmela. Y yo creo que es continuo, o sea, todo el mundo y todo el tiempo estamos sometidos a información falsa y nos la creemos. Primero, porque no tenemos herramientas para contrastarla, y segundo, porque en muchas ocasiones es mucho más fácil creerte algo que te conviene que leerlo y decir, es que no tengo razón. Pues con este mensaje lo dejamos. Yo te agradezco en el alma, de verdad, como un joven baracaldés, tu testimonio, pues porque ha sido muy clarificador de por qué a veces, en el caso de la juventud, que puede ser también, yo creo que ampliable al resto de edades. Sí, es extrapolarlo a toda la sociedad en general. Es que ricasco a ti por venir al plato de Tele7, agur fakes. Es que... Joder. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.